Como le dije la vez pasada, la idea va a ser el ejercicio 7 de este práctico, el práctico 5, ¿sabes? Que es con el péndulo ahí, y hay que trabajar un poco con esto tiene todo un poco, tiene punto de equilibrio, tiene función de Lyapunov, entonces está bueno. Pero antes de eso quiero saber si tiene alguna duda de algún ejercicio, podemos verla ahora. Entonces, si no hay dudas, empezamos con el ejercicio 7. Vamos a leer un poco lo que dice. Tenemos una partícula de masa m que está obligada a moverse en una guía circular. Esto fuese como si estuviese en el plano, si quieren lo está viendo, pero si lo ven en la vertical, o sea, que estuviera levantado, podría ser una partícula con una varilla, por ejemplo. Acá no puede ser una piola a priori o algo que se pueda cortar, porque cuando la partícula está acá arriba, puede ser que caiga y no sea un círculo. Entonces tiene que ser una maderita o algo que sea rígido, y lo único que hay es la fuerza de gravedad, digamos, actuando. No se estira, digamos, la distancia esta no aumenta ni disminuye, y siempre está obligado a dar vueltas ahí. Entonces eso es básicamente lo que dice la letra. Voy a hacer este dibujito para que todavía no brille el pequeño detalle. Trabajaron, no sé si han hecho ya mecánica newtoniana. ¿Alguien la ha hecho? 20. Sí. Entonces ahí seguramente hayan trabajado ejercicios de este tipo. En cálculo 1 también, en cálculo en física 1 también, pero no son tan avanzados, digamos, en newtoniana, sí, ya son un poco más de este estilo. Hace 20. Entonces tenemos, digamos, eso sería como el diagrama de cuerpo libre, hablando en lenguaje de física. Entonces la parte A nos pide demostrar que la ecuación que rige el movimiento de esta partícula, o sea, la partícula, digamos eso, gira en ese círculo, está dada por la derivada segunda del ángulo es igual a menos g sobre r por el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos por lo general para hallar la ecuación de movimiento de algo? La ecuación de movimiento es decir x de t igual tal cosa. O, en ese caso, decir, bueno, la ecuación de movimiento se rige según esta ecuación diferencial. ¿Qué técnica tenemos para hacer eso? Es una pregunta fácil, no le busquen mucha vuelta, es una pregunta de liceo, básicamente. ¿Qué conocemos para hallar la ecuación de movimiento de algo? ¿Descomponemos la fuerza? Tenemos que aplicar Newton, ¿no? Lo que sabemos es que la fuerza vectorial va a ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración es la posición dos veces. Vamos a llamarle R. Le llamamos R porque vamos a usar polares, claramente. Estamos en un círculo. Entonces, bueno, tenemos que conocer la fuerza, la masa es una constante, y tenemos que de alguna manera poder calcular la aceleración en algún sistema que nos sirva. Acá en juego, digamos, hay dos sistemas coordenados. Está el XY. El XY. Pero que no es muy conveniente para este tipo de movimientos porque esto es un círculo. Entonces el más conveniente es el que está ahí dibujado, que es el E sub R,
E sub phi. Le preguntaba a una newtoniana porque en newtoniana se ven estos versores. En física 1 no creo que se lleguen a ver. Entonces, ¿alguna vez habían visto esto de trabajar en otra base? ¿Sí? Digamos, esta es como una base que acompaña a la partícula. El XY está fijo acá, pero la base esta que está acá depende de la partícula. La partícula se movió acá, bueno, el E sub R va a estar por... Bueno, ahí está, no, la partícula está acá, el E sub R va a estar por acá y el E sub phi va a estar por acá. Como que cada vez que la partícula se mueve, esa base se va moviendo con él. Lo podemos pensar así. Bien, entonces lo que sabemos es que este ángulo de acá es phi. De acá en el dibujito estoy haciendo. Por lo tanto, podemos escribir esos versores. Digamos, el E sub R va a ser coseno de phi, seno de phi, y el E sub phi va a ser menos seno de phi, coseno de phi. ¿Sabes? Digamos, a partir de este dibujito. Cómo escribís el E sub phi en función de x e y. Y cómo escribís el E sub R, lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la posición? Digamos, voy a borrar esto acá. Si esta acá es el origen, el 0, 0, ¿cómo podemos describir la posición de la partícula M? Ahí va, R según es su R. Entonces, por eso le puse R mayúscula, para diferenciarlo un poquito nada más. Entonces, la posición R de T, como tengo estos versores E sub R y E sub phi que acompañan a la partícula, la posición es moverme la cantidad de R, que es esto, según la dirección de este vector. Entonces, la distancia R del origen, ¿en qué dirección? En la dirección que me da el versor E sub R. ¿Bien? Sí, eso se ve. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Bien. Entonces, importante, por hipótesis del ejercicio, R es constante. A lo que decíamos, esto puede ser algo, si lo pensamos en la vertical, esto sería como una varilla o algo que no deja que se compriman y se estire. Entonces, R no depende del tiempo. Entonces queríamos aplicar Newton. Entonces necesitamos calcular la derivada segundo de la posición, que es esta, y calcular las fuerzas involucradas en esto. Entonces empecemos con las derivadas. ¿Cómo nos quedaría la derivada de esto? R punto, ¿cómo quedaría? Sería R grande punto, pero como es constante sería 0, Ahí o va. derivada de su R. Ahí va eso, por eso R más, se debe aplicar regla de producto, ¿no? Este es el producto de dos funciones. Una función escalar y una función vectorial. Más R por E sub R punto. Ahí va eso, de su R punto. Entonces, lo que decíamos, como R es constante, esto se nos va. Entonces hay que ver cuánto queda de su R punto. Ahora, E sub R era coseno de phi, seno de phi. Recuerden que la notación puntitos siempre es derivando respecto al tiempo, ¿no? Porque el ángulo de este phi depende del tiempo. Entonces, cuando derivamos esto según el tiempo, tenemos que aplicar regla de la cadena. Y nos quedaría menos seno de phi por phi punto, coseno de phi por phi punto. Está sacando phi punto, menos seno de phi, coseno de phi. Y si nos fijamos eso justamente, como decían ahí, era el E sub phi. Eso es algo general, digamos. La derivada del E sub R siempre da phi punto por E sub phi. Así que bueno, la primera derivada de la posición nos quedó R phi punto E sub phi. Bien. Entonces vamos con la segunda derivada.
Misma historia, aplicamos regla de producto, hay cosas que se van a ir, porque, por ejemplo, R punto vale 0, es su phi, más la derivada, o sea, derivo el segundo factor, más derivo el tercer factor. Entonces, esto decíamos ya que era 0, acá no hay nada que hacer, digamos, y acá me faltó un puntito que derivar de su phi. Estoy yendo un poquito rápido porque me dijeron que habían visto esos versores, entonces estas cuentas son clásicas, pero si no se entiende me preguntan, ¿sí? De su phi era menos seno de phi, seno de phi, entonces L su phi punto, otra vez me va a salir un phi punto, porque si corriera la cadena va a ser phi punto por menos coseno de phi menos seno de phi. Pero esto que está acá es menos E sub R. Así que el E sub phi punto es menos phi punto E sub R. Ya subo, ya subo, ya subo. Ahí va. Así que la derivada segunda nos terminó quedando. Vamos a ponerlo así. Menos R phi punto al cuadrado según la dirección E sub R, más R phi segunda según la dirección E sub phi. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Bien. Entonces tenemos una parte de lo que me pide Newton. Newton me decía fuerza es igual a masa por esto. Entonces nos falta ver las fuerzas que actúan ahí. Entonces vamos a copiar otra vez esto. ¿Qué fuerzas hay actuando en esa partícula ahí? O sea, lo pueden pensar como un péndulo si quieren. Tienen algo que no se estira ni se comprime, una masa M, y eso está oscilando ahí. O sea, viene para acá, va, viene, va, viene, va, viene. Entonces, ¿qué fuerzas hay actuando ahí? El peso, hay una tensión, Ahí va. y si es todo liso, no hay más nada, me parece. Exacto. Tenemos el peso acá, la fuerza peso. Acá tenemos o la tensión de la cuerda, o en todo caso, si fuese que es una guía, sería la normal. Pero hay alguna de las dos. Si fuese el péndulo clásico es la tensión, y la otra opción que modela el mismo experimento, digamos, sería que sea una guía circular, vertical, y que no haya piolita, simplemente es una guía sin rozamiento, una idealización de la guía, y que esto esté bailando acá adentro. Entonces ahí va a ser, en vez de tensión, va a ser normal. Pero es lo mismo, va a ser la misma fuerza apuntando para el mismo lado, cambia porque una es una piolita que tira y el otro es algo que está apoyado. Pero, digamos, el experimento sería el mismo, tendría el mismo resultado. Bien. Entonces, la fuerza sería T menos T, si quieren, según es su R, ¿tá? Porque apunta en dirección contraria, más el peso, en realidad menos el peso, porque apunta hacia abajo, menos el peso según la dirección y que por lo general llamamos S J, porque apunta hacia abajo y ahí va hacia arriba. El problema es que la aceleración la teníamos escrita en versores S sub R y S sub phi. Entonces, ¿qué habría que hacer? Menos R. Descomponer T y P según los vectores.
Es su R y es su phi. Ahí va. Eso. Es su R, claro. Digamos, este ya estaría. El tema es este que nos molesta. O sea, en el dibujo se ve, la fuerza acá va hacia abajo, pero nosotros estamos escribiendo todas las ecuaciones en este sistema. Entonces es como que están escritas en cosas distintas. Entonces, para poder comparar, el famoso, si queremos comparar cosas, no podemos hacer manzanas con peras. Tiene que estar todo en el mismo sistema, cosa de poder comparar en serio. Entonces, bueno, hay que escribir ese sub J, que digamos, este sería el J acá, ¿no? Este sería el sub J, el que me da la dirección vertical. Escribirlo en función del E sub R y el E sub phi. Vamos a hacer un dibujito para eso. Tenemos el E sub J. Tenemos el E sub R, el E sub phi. Y el ángulo phi, el famoso ángulo phi es este. Entonces, el E sub J va a ser algo en la dirección E sub R, algo en la dirección E sub phi. A ver cómo quedaría. El E sub J tiene que ser. Bueno, podemos dibujar arriba, capaz que queda más fácil de verlo. O sea, como si tuviese acá la partícula. Para no tener que hacer cambio de nada, tendríamos el E sub R acá, el E sub phi estaría por acá, y el ángulo phi sería este de acá abajo. Nada, siempre hay que hacer un cambio, digamos, porque cuando proyectamos con coseno y seno, proyectamos este ángulo. Y ese ángulo va a ser 2pi menos phi. Acá pasa lo mismo, ¿no? Este ángulo, 2pi no, perdón, pi. El ángulo este va a ser pi menos phi. Entonces, por ejemplo, esto acá es pi sobre 2, porque son perpendiculares, ortogonales. Entonces, si este ángulo es, no sé, llamamos alfa, alfa va a ser pi menos pi sobre 2 menos phi. Entonces, pi sobre 2 menos phi. ¿Sí se ve eso? Digamos, media 180 grados sería pi, y yo ese 180 grados lo escribo como suma de tres cosas. Lo escribo como el alfa más el pi sobre 2 más el phi. Entonces, el alfa va a ser dar todo este recorrido menos esta parte. Todo recorrido menos esa parte. Pero ¿de qué me sirve eso? Que yo ahora puedo proyectar. Porque el coseno de este ángulo, a ver, coseno es adyacente, está bien. El coseno de phi es adyacente, que es el E sub j, sobre, o sea, pensándolo como, esos son vectores, ¿no? Pero voy a dividir como si fueran cantidades, pensando en triángulos. E sub j sobre hipotenusa, que es E sub phi. Entre comillas esto. Pero entonces, el E sub j, la componente que está según E sub phi es con cero del ángulo. Va a ser coseno de ese ángulo alfa, que no es el phi, hay que ver cómo cambia, según la dirección E sub phi. Digamos, esta proyección de acá. ¿Se ve eso? Bien, y después tengo que proyectar en este, pero ese va a ser menos el seno de ese ángulo alfa según el E sub phi, el E sub r. Es menos el seno porque tendría que proyectarlo para este lado en realidad. Y este es menos E sub r.
Pero entonces ahora hay que recordar esto. El alfa era pi sobre 2 menos phi. Entonces, ¿cómo se compara coseno de alfa, por ejemplo, con coseno de phi? ¿Cómo son? Opuestos, ¿no? Deberían. Estoy pensando, pero deberían ser opuestos, sí. Si tenemos el gráfico, por ejemplo, de coseno, 0, pi sobre 2, pi, el coseno hace algo así. Entonces, cuando el phi vale 0, el coseno alfa vale pi sobre 2, coseno vale 1. Si querés el opuesto, me da el seno. Te da el seno. Estamos corriendo pi sobre 2. No te da coseno, te da el seno. Voy a hacer todo gráfico acá abajo para que vean eso. 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos pi, menos 3 pi sobre 2. Entonces el coseno, ¿qué hace? El coseno arranca en 1, baja, acá vale menos 1, acá vale 0. Después sí. Y acá es simétrico. Este es el coseno. Y el seno es igual pero corrido pi sobre 2. Acá vale 0, acá vale 1, acá vale menos 1, acá vale 0, acá vale menos 1. Después sigue. Y acá es al revés. Acá es así, así. Pero entonces están desfasadas pi sobre 2. O sea, esta distancia de acá. Entonces son las identidades trigonométricas, digamos. El coseno de alfa es el coseno de pi sobre 2 menos phi, y eso es el seno de phi. Bueno, si quieren verlo así, es como el coseno es par, esto es el coseno de menos pi sobre 2 más phi. Si yo al argumento le sumo menos pi sobre 2, me estoy moviendo hacia la izquierda, derecha, a ver. Hacia la izquierda, estoy moviendo hacia acá. Cuando el phi vale 0, me queda coseno de menos pi sobre 2. No me tiene que dar el seno. Y lo mismo va a pasar con el otro. El seno de alfa, haciendo la misma cuenta, va a quedar menos coseno, por el tema de que uno es par y otro es impar. Entonces, el E sub j lo podemos escribir como seno de phi según la dirección E sub phi más coseno de phi según la dirección E sub r. Acá hay algo raro. Acá tiene que ser un menos, disculpen. El primero es un menos cuando lo pasamos también. ¿Tiene la cuenta que estoy haciendo o estoy hablando solo? Se entiende, aunque no. Yo me perdí un poco con el tema de los ángulos, pero se entiende la idea. No, si, no, digo, si no lo ven ahí, es de buscar identidades trigonométricas. Es una entidad conocida, yo no me la acordaba y estaba tratando de deducirla, pero sale un poco de los gráficos. ¿Qué pasa cuando le sumás? Acá tenemos más, yo tengo menos en realidad. Quiero hacer coseno de pi sobre 2 más tita es coseno de pi. Yo tengo el ángulo menos pi sobre 2. Entonces, hay que buscarla, pero anda por ahí la vuelta. Acá no. Acá ya hace mucha cosa. Este tiro que aparece acá. Miren acá.
seno de pi sobre 2 menos un ángulo es el coseno del ángulo. Y el coseno de pi sobre 2 menos el mismo ángulo es el 0. Entonces va con signo de, no va con signo de menos, va con signo de, no, claro, va uno va con signo de menos porque otro tenemos menos el ángulo más, o sea, no tenemos ángulo, no, está bien, da igual, ángulo menos. Entonces va con signo de más los dos, es mejor que me fije. Así que está esto más, y acá esto menos. Es eso que está ahí. Justamente esos dos que están ahí, ángulos complementarios se llaman. El signo menos viene por el peso ahora. Porque la fuerza peso, ¿cómo es? O sea, sin el signo, porque ya puse el signo menos acá, ¿no? La fuerza peso, ¿cómo se escribe? Siempre. De física 1. La masa por la aceleración y la La masa gravedad. por G. MG. Menos esto es esto según es su J. No, si quieren el módulo es mg. Entonces, la fuerza neta va a ser menos la tensión según es su R, menos mg según es su J. O sea, con la misma acá. El peso es mg. Pero ahora sé cómo se escribe su J. Entonces esto es menos la tensión según es su R, menos mg por el seno de phi según es su phi, menos el coseno de phi según es su R. Entonces la fuerza total va a ser coseno de phi menos t en la dirección es su R, menos mg seno de phi en la dirección es su phi. Entonces ahí logré escribir la fuerza en todos en la misma coordenada, digamos, en el SUR de su phi. Ahora aplicamos Newton. Esto es igual a masa por la aceleración. Entonces, coseno de phi menos t según es su R, menos mg seno de phi según es su phi, tiene que ser m por aceleración, la aceleración estaba acá. M por esto. Así que va a ser m menos m r phi punto al cuadrado según es su R, más m r phi 2 puntos según es su phi. Eso es lo que me dice Newton. Esto es m r punto punto y esto es fuerza. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? De acuerdo. De acuerdo. Bien. Entonces tenemos dos direcciones, es su R y es su phi. Pero según cuál dirección hay el movimiento. O sea, ¿se mueve en las dos direcciones nuestro experimento, digamos, nuestro péndulo, o hay una sola? Por ejemplo, ¿qué tendría que pasar si se moviera según el su R? No sé qué debería de pasar, pero para que eh, describa la trayectoria circular uniforme, no se puede mover según eso. Eso mismo. O sea, si se mueve según el su R, el radio aumenta o disminuye. Porque el radio, que es la distancia, es según el su R. ¿Se acuerdan que era R de t era el radio por el su R y decíamos que el radio era constante? Eso quiere decir que no hay movimiento según el su R. Solo se mueve según el su phi. O sea, esto o va para acá o va para acá. No va para arriba o para abajo. ¿Da? Esto en la letra es lo que dice esto. ¿Cómo es que dice la letra del ejercicio?
Se aplica el rozamiento, no sé qué, lógicamente asume que la reacción R que la guía ejerce sobre la partícula, tal que sería la normal, o no solo, es una fuerza que tiene componente nula de dirección tangente al movimiento. Para eso es que no haya rozamiento. Pero el tema de que el radio sea fijo, ya nos está diciendo que no hay movimiento según su R. Entonces, esto es una ecuación vectorial, digamos. Tenemos una función de dos variables y una función de variables. Para que sea igual, ambas coordenadas tienen que ser iguales. Entonces, esto tiene que ser esto. Y por otro lado, menos mg seno de phi tiene que ser mr phi 2 puntos. Entonces, esta no nos dice nada, porque, o sea, si quieren nos dice algo, no sé. Esta es trivial, porque no hay movimiento según SUR. ¿Y esta qué nos está diciendo? O sea, la segunda era el movimiento según su phi, que ahí sí tenemos movimiento. Entonces, la segunda ecuación es la que describe el movimiento de la partícula. Porque si solo hay movimiento según su phi, entonces esta relación se tiene que cumplir para que haya movimiento. Entonces acá podemos despejar phi 2 puntos, o sea, tachamos las m's, es igual a menos g sobre r por seno de phi. Y esa ecuación me determina el movimiento según su phi. Pero de vuelta, el único movimiento que hay es según su phi. Según su r no hay ningún movimiento. Entonces todo el movimiento está determinado por esa ecuación. Aquí es lo que pide el ejercicio. Determinar que el movimiento de la partícula está determinado por eso. Por phi 2 puntos menos g sobre r seno de phi. Phi 2 puntos menos g sobre r por seno de phi. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Todo bien hasta ahora. El resto, ¿venimos bien? Venimos. Bien. O sea, pregunte si se siente algo, digo, porque esto siempre pasa. Uno cuando hace ejercicios inventados, hace las cuentas para que den bien, digamos. Pero cuando te pones a hacer cosas más reales, como esto, hay que ensuciarse las manos. Ahí aparecen millones de términos, hay que tener cuidado cuando derivamos. Entonces, está. Matemática la que venimos usando, pero bueno, tenemos un montón de cosas de física que asumimos dadas, ¿tá? Como que sabemos cómo es el peso, que sabemos que el movimiento es según su phi, que bueno, eso hay que recordarlo. Entonces veamos la parte B. Si llamamos K igual a la raíz de G sub R. Introduciéndose la nueva variable, transformar la ecuación anterior en una ecuación matricial. Entonces, por un lado, K es igual a eso, entonces phi 2 puntos es igual a menos K al cuadrado por seno de phi. Digamos, esto sería K al cuadrado. Entonces nos pide ahora introducir esa nueva variable θ y escribir esta ecuación, que es una ecuación de orden 2, como un sistema de ecuaciones de orden 1. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? ¿Cómo transformabas una ecuación de orden 2 en un sistema de 2 ecuaciones de orden 1? Lo vimos como en el práctico 3 o 4 por ahí. Sí, tenés que hacer θ punto. O sea, ya tenés una ecuación que es phi punto es igual a K por θ. Va, digamos. Y la otra sale de derivar θ. exacto. Acá ya tenemos automáticamente que phi punto es igual a K por θ. Está despejando. Eso equivale a eso. Y acá aparece un θ punto, que no aparece en ningún lado. Entonces, bueno, vamos a derivar θ en esta expresión y vemos qué pasa. Constante, ¿no? Porque depende de G y de R. Entonces, como R y G son fijos, cae constante.
Entonces θ punto va a ser phi 2 puntos sobre K. ¿Y ahora qué podemos hacer? Sustituir, sabes que y 2 puntos es menos K cuadrado por seno de phi. Ahí va. Entonces, chaca chaca. Así que esto es menos K seno de phi. Es decir, θ punto es menos K seno de phi. Era la otra ecuación que nos pedía buscar. Entonces, bueno, nuestra ecuación diferencial, que en un principio andás vos a resolverla, porque no es algo fácil. No sé si se dan cuenta, capaz, que no es algo fácil, porque si acá fuese seno de t, ponele capaz que sí, pero como es seno de phi, el seno de la misma variable multiplicada por una constante tiene que ser igual 2 veces la derivada de la variable, no es muy fácil resolver eso. Pero bueno, lo transformamos ahora en dos ecuaciones de orden 1. O sea que por ahora capaz que no ayuda mucho, pero más adelante lo que sigue el ejercicio va a estar interesante. Entonces, de esta parte, ¿hay alguna duda? Está todo claro. Son los puntos críticos. Entonces, para entender eso, en el fondo vamos a reescribir eso que tenemos ahí. Si x es igual a phi θ, y f de phi θ es igual K por θ menos K seno de phi. Entonces el sistemita este que tenemos acá no es otra cosa que x punto igual f de phi θ. Entonces es una ecuación autónoma de R2. Como la que veníamos trabajando con Picard, con todo eso, solo que en vez de llamarle x e y, llamamos phi θ. Entonces, ¿qué son los puntos críticos de la ecuación de este tipo? ¿A qué le llamamos puntos críticos? Los puntos que cuando evaluas en F te da 0. Ahí va, No tenemos que serían los buscar. puntos que tienen velocidad nula en ambas Exacto. coordenadas. Tenemos que buscar los phi θ que hacen que esto sea 0, 0. 0 como vector 2. Entonces, dicho de otra manera, tenemos que buscar K no, θ y phi, de manera que K por θ sea 0 y menos K seno de phi sea 0. Entonces, de acá, ¿qué podemos decir? Recuerden que K es constante. Estamos buscando θ y phi para que esas igualdades se cumplan. Entonces, la primera que podemos afirmar. Que θ es 0. Bueno, una constante tiene que ser 0. Aparte digo, nunca lo dijimos, pero K es distinto de 0. Porque recuerden que K es la raíz de G sobre el radio. Para tener un péndulo, el radio tiene que ser positivo. Si el radio fuese 0, es como que no se mueve nada. Entonces, como K no es 0, K por θ va a ser 0 solamente si θ es 0. O sea que eso fuerza que θ sea 0. Y acá, menos K por seno de phi tiene que ser 0. Entonces, Phi tiene que ser 0. ahí va. Seno de phi tiene que ser 0. Y entonces, Entonces phi es una constante por pi. esa es la forma K por pi. Capaz que pero capaz que te conviene cambiar el K para no Sí. confundir con Sí. la variable que ya tenemos. Gracias. Vamos a ponerle n. Ahí va. Buenísimo. Entonces, bueno, ahí tenemos los puntos críticos. Θ siempre tiene que ser 0 y después el phi tiene que ser un múltiplo de pi. O sea que hay infinitos puntos críticos, digamos. En un círculo hay 2. Porque si nos como sabemos que estamos en un círculo, a menos de 2pi, estamos ahí. Pero en realidad hay infinitos. O sea, si contamos las vueltas, digamos, hay infinitos puntos críticos. Puede haber punto crítico en la primera vuelta, en la segunda vuelta, en la tercera vuelta, en la cuarta vuelta.
Vamos a intentar entender cuáles son estos puntos críticos. Esto no nos dice nada en realidad, porque esta variable introdujimos una variable nueva para simplificar nuestro sistema, en este paso. Ese variable θ no es nada físico, no es nada del sistema. El sistema tenía variables R y φ nada más. O sea que quiero decir que esto que metimos acá simplifica la matemática, pero no tiene ninguna interpretación física. Es como un truco para hacer más fácil las cuentas, pero físicamente no significa nada. El que tiene la interpretación física es esto. Porque ese sí es el ángulo que formaba la partícula con la vertical. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entonces, el ángulo se medía por cómo estaba en el dibujo, se medía acá abajo el ángulo. A ver si está acá el dibujito. Entonces, ángulo 0 acá abajo, ángulo pi acá, ángulo 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, lo mismo para atrás. Menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi. Entonces, cuando n es par, por ejemplo, estoy acá abajo. Lo cual tiene sentido físicamente hacia un punto de equilibrio. Si ustedes agarran un péndulo y lo dejan abajo y no le dan ni un empujón, eso tiene velocidad cero y se queda quietito ahí, no se mueve. No sé si lo están visualizando en sus cabezas a eso. Entiendo, entiendo. Bien. Cuando n es impar, estamos arriba. Que no es una configuración tan fácil de conseguir, porque hay que dejarlo justamente bien arriba. Digamos, en la práctica es difícil que quede justamente arriba. Pero pasa lo mismo, si ustedes lo dejan bien arriba, no lo mueven ni para un costadito ni para el otro, la velocidad es cero. Digamos, no se está moviendo eso. La velocidad no, perdón, la aceleración al final, porque estábamos trabajando con esto para encontrar phi 2 puntos. O sea, si ustedes arrancan arriba, se quedan arriba. ¿Qué digo? Es entendible que esos sean los puntos críticos. Podríamos haber encontrado pensando un poco en el experimento, ¿tá? Porque si empezás a otro punto acá, te vas a ir para abajo. Entonces ahí fuiste. La única manera que vos empieces en un lugar y no te muevas es que estés abajo o estés arriba. ¿Hasta acá hay alguna duda? Por el momento no. Dale, genial. Entonces seguimos. Nos pide linealizar la ecuación matricial. Entonces recuerden que f de phi θ era k θ menos k seno de phi. Entonces nos pide linealizar el sistema x punto igual esto, y ver si podemos decir algo sobre la estabilidad de los puntos críticos. Entonces, ¿qué era eso de linealizar? ¿Se acuerdan? La vez pasada hablamos un poco. Taylor. A ver, el Taylor de orden 1. O sea, calcular el diferencial de esto y evaluarlo en los puntos críticos. Entonces, el diferencial de phi en un punto genérico, ¿cómo nos queda? Recuerden cómo es el diferencial. Si esto es f1 y esto es f2, es la derivada de f1 respecto a la primera variable, la derivada de f1 respecto a la segunda variable. O sea, es como los gradientes de las funciones en las horizontales. Entonces, la derivada de f2 respecto a la primera variable, la derivada de f2 respecto a la segunda variable. Entonces, k θ respecto a phi me da 0. K θ respecto a θ me da k. Menos k seno de phi según phi me da menos k coseno de phi. Menos k seno de phi según θ me da 0. Así que el diferencial en un punto genérico es ese. Entonces, el sistema linealizado
sistema linealizado es tita punto, punto, igual k por tita, y tita punto igual menos k. Bueno, pasa que hay que evaluarlo en el punto, ¿no? Porque hasta ahora no. Hay que evaluarlo en el punto primero, para que quede lineal, porque esto no es lineal. Vamos a evaluar en el punto. Los puntos críticos eran en la forma 0n por pi, con n entero. Entonces, ¿qué resultado tendríamos que usar para poder decir algo de la estabilidad a partir del sistema linealizado? Los locos estos GH, no, nombre raro. Vale, Harman Grossman, ¿no? Eso mismo. Entonces, eso es importante que se entienda, digamos. Nosotros vamos a decir algo sobre el sistema linealizado después de evaluar. Esto no es lineal, pero cuando evaluemos en los puntos sí va a quedar lineal, es la matriz. Y si cumple las hipótesis de Harman Grossman, vamos a poder asegurar algo sobre el sistema original. Si no las cumple, no podemos decir nada. Entonces, veamos qué pasa. Por ejemplo, con n par. Si n es par, entonces el coseno de n pi, ¿cuánto me da? N es par, por ejemplo, n igual 0. Coseno de 0, bueno, 0 no es par, pero coseno de 2pi, el mismo de coseno de 0, me da 1. Entonces el diferencial en los puntos de la forma phi n pi con n par, phi, perdón, estoy haciendo al revés. Disculpen que estoy cambiando el orden de las cosas. Acá era tita phi. Ahora puedo poner phi tita. ¿Cómo le pusimos a los puntos críticos? ¿Pero en qué orden primero? Tita. No le pusimos ni un orden, pero tita va adelante. Entonces acá no es así, es al revés. n pi 0. Entonces diferenciar en los puntos n pi 0 con n par es igual a 0k menos k 0. ¿Cuál era la hipótesis de, bueno, si quieren primero, este sistema qué es? Es el sistema lineal, que me quedaría phi punto igual k por tita y tita punto igual menos k por phi. Es un sistema lineal porque k es una constante. ¿Qué tipo de sistema es? O sea, ¿es estable, inestable? ¿Cómo hacemos para saber eso? Creo que no podríamos afirmarlo, en principio. No, pero el de lineal sí lo podemos afirmar. Ah, lineal sí. El lineal podemos decir, porque los lineales sabemos cómo se comportan. La vez pasada hicimos una tablita con todas las posibilidades, menos Jordan. O sea, ¿qué tenía que pasar? O sea, ¿qué es lo que hay que fijarse para poder decir si algo es estable o inestable? Los valores propios. Ahí va, los valores propios. En un sistema lineal alcanza a conocer los valores propios. Entonces, en este caso... Perdón, estaba pensando en el teorema de Harman Grossman. Por eso, pero eso es para el sistema original, digamos. Claro, para el sistema original. Entonces, los valores propios son, o sea, les queda las raíces de lambda al cuadrado más k igual a 0. Por lo tanto, son de la forma más menos i por k. Entonces, ahora sí lo que decía José Pedro. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de Harman Grossman? Que haya un valor propio con parte real positiva
o que todos los valores propios tengan parte real negativa. Bien. Dicho de otra forma, Una de las- que ningún valor propio tenga parte real cero. O sea, eso es lo importante en el fondo. también. Pero estos los dos tienen parte real cero. Entonces, como los valores propios tienen parte real cero, no podemos aplicar Hammers-Gromman. Parte real cero no aplica Hammers-Gromman. Entonces, en definitiva, en este tipo de punto de equilibrio no podemos decir nada sobre el sistema original. Entonces, veamos qué pasa ahora cuando n es impar. Cuando n es impar, el coseno de npi se comporta, por ejemplo, como el coseno de pi, que es -1. Entonces, si el diferencial de la función f en los puntos npi 0 con n impar tiene la forma 0k, k0. ¿Y cómo son los valores propios ahora? Uno positivo y otro negativo. Ahí va, me queda menos k cuadrado igual 0, pero ahora como queda un menos, me queda lambda igual más menos k. Acá se me k no va al cuadrado, a menos k. Entonces me queda uno positivo y uno negativo, k es real. Entonces ahora sí aplica Hammers-Gromman y aparte podemos decir algo. O sea, no solo que sabemos que aplica Hammers-Gromman porque ningún valor propio tiene parte real cero, sino que aparte podemos asegurar algo sobre la estabilidad del sistema. ¿Es estable ese punto o no es estable? Es inestable. Es inestable, ¿no? Porque hay por lo menos un valor propio que tiene parte real positiva. Entonces, por Hammers-Gromman, los puntos de equilibrio de la forma npi 0 con n impar son inestables. Bien. ¿Se entendió eso último? Se entendió, se entendió. Entonces, pensemos un segundito, digo, porque la matemática y la física van de las manos. O sea que lo que nos dice la física se tiene que poder comprobar con la matemática, y lo que dice la matemática tiene que ser cierto con lo que sabemos de física. A ver si tiene sentido que esos puntos sean inestables. Recuerden cuando n era impar estábamos acá arriba. Tenemos la pelotita ahí arriba y listo. Entonces, pensándolo físicamente nomás, sin matemáticas, sin nada, ¿tiene sentido que esos puntos sean inestables? Sí, porque si tú lo mueves un poquitito, ni a palo sigue ahí, tipo, da la vuelta para abajo. Exacto, ¿no? Si vos lo empujás un poquito para acá, se va. Y si vos lo empujás un poquito para acá, se va también. Para que sea estable, lo que tiene que pasar es que si vos lo empujás, vuelve, digamos, ¿no? Recuerden cómo es la definición estable. Si vos arrancás cerca, te mantenés cerca para siempre. Pero acá no, vos arrancás con un ángulo muy chiquitito, si querés, muy, muy cerquita, pero si no estás justo en el punto de equilibrio, te vas para abajo. Entonces te alejaste del punto de equilibrio. Así que bueno, por lo menos estamos recuperando lo que es intuitivo, digamos. Estamos demostrando formalmente, de alguna manera, si quieren, lo que es intuitivo. Con esto, con Hammers-Gromman, no pudimos decir nada todavía sobre el punto acá abajo. Entonces, ¿qué esperan que venga ahora? ¿Cuál sería la siguiente parte del ejercicio? Llegamos hasta Hammers-Gromman, ¿qué nos falta usar? Estudiar la actividad de los otros puntos, no queda otra que usar los teoremas de Lyapunov. Ahí va. Entonces eso es lo que va a venir ahora. Parte de demostrar que si phi y t son soluciones, entonces esta función es constante, y a partir de eso vamos a tener una función de Lyapunov.
como un ejercicio bien de la vida real, digamos. Uno va agotando todo lo que tiene, pasa con Harman-Kardon porque es más fácil, si hay puntos donde no aplica, bueno, trata de encontrar una función del ápulo, etc. Entonces, phi y tita, perdón, son soluciones. Eso quiere decir que phi punto es igual a k por tita, y que tita punto es igual a menos k seno de phi. Entonces, sabiendo eso, queremos saber que, o sea, queremos probar que esta función v es constante. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo probamos que una función es constante? Si su derivada es nula. Ahí va. Entonces tenemos que ver que la derivada sea nula. Y para ver la derivada, hacemos la derivada como hacíamos con el diápano. Vamos, b punto va a ser, baja el 2, así que queda tita punto, más seno de phi por phi punto. Entonces, ahora el mismo trabajito que hacíamos con el diápano. Esto va a ser menos k seno de phi, y esto va a ser k tita. Entonces le queda menos k tita seno de phi más k tita seno de phi. Así que, efectivamente, esto da 0. ¿Sí se ve eso? O sea, ¿logran entender por qué da 0 la derivada? ¿Se entiende? O sea, no es que crea que no puedan entender ni nada, pero a mí me pasaba cuando estaba estudiando eso que cuando me sacaban de los ejercicios clásicos me costaba entender cómo se relacionaban las cosas. Entonces, si no entienden, por favor pregunten. Porque en el fondo son las mismas cosas que veníamos haciendo, solo que en un contexto nuevo, y bueno, a veces es un poco difícil relacionar las cosas. Así que no tengan vergüenza de preguntar para cosas. Ahora nos pide dar una interpretación física de esto, de que esa función sea constante en las soluciones. Entonces acá hay que ver cómo andan con física, básicamente. A ver, les tiro un pique a ver si se dan cuenta. ¿Esto a qué tiene pinta? Si la masa fuese 1, por ejemplo, y tita fuese una Energía velocidad. cinética. Ahí va, ¿no? Tiene toda la pinta de ser una energía cinética esto. Entonces, 1/2 de tita al cuadrado es la energía cinética del sistema. Lo cual tiene sentido, porque tita era, como era phi punto Y sobre punto m, sobre K. sobre k. Sobre K. Ahí va. Entonces es la velocidad, porque phi es la solución, digamos. Phi era el ángulo que es cómo se mueve. Phi punto es la velocidad. A menos una constante tita es la velocidad, o sea, tiene dimensiones de velocidad. Si quieren. Entonces, realmente es la energía cinética. Entonces, ¿este término qué sería? La energía potencial gravitatoria. Ahí va. Es la energía potencial. Entonces, esa función v, ¿quién es? Si es la suma de la cinética más la potencial, Energía mecánica. entonces v de phi tita es la energía mecánica. ¿Y qué quiere decir? Que en las soluciones esa función v sea constante. La energía se conserva. Exacto. El clásico cuentito, la energía se conserva. Estamos probando que en este sistema la energía se conserva. Es la energía mecánica. Entonces, la función energía sea constante en las soluciones, quiere decir que la energía se conserva. Entonces, B punto igual 0 quiere decir conservación de energía. Lo cual es de esperarse, porque como estamos despreciando rozamiento, estamos despreciando todo, digamos, por lo menos como cuentito de cálculo 1, nos tendemos que haber quedado que si no hay rozamiento, no hay nada, la energía se conserva. Acá lo estamos probando, digamos.
Estamos viendo que realmente la energía se conserva. Entonces, ¿dudas sobre esta parte? Yo no Todo bien, tengo. todo bien. Seguimos, entonces. Dice, usando la parte anterior, estudiar la estabilidad de los puntos críticos. Los puntos críticos que faltan, digamos, porque hay algunos que ya los conocemos. Cuando en n era impar ya sabíamos qué pasaba. Esa parte se la dejo a ustedes, pero es lo que decía José Pedro, es ver que esta función v que nos dieron cumple un teorema de Lyapunov. Entonces ver que v de phi theta cumple alguno de los teoremas de Lyapunov. En los puntos de equilibrio, ¿no? En phi theta igual n pi 0 con n par, que es lo que nos faltaba ver. Con n En impar. realidad ya sabes, perdón, en realidad ya sabes cuál va a cumplir. Porque sabes que el Lyapunov 2 no la puede cumplir porque la derivada siempre es 0, nunca menor a 0. Bueno, está. Entonces habría que ver que cumple la otra condición. Sabía la derivada es 0, entonces es menor que 0 en todo punto. Habría que ver que es un mínimo estricto en esos puntos entonces. Entonces ahí José Pedro ya les ahorró la mitad del trabajo, prueban con un solo teorema. Entonces la última parte. Voy a tratar de no demorar mucho, así pasamos al práctico que viene. Esbozar un diagrama de fase de las soluciones de la ecuación matricial. Interpretarlo a partir del fenómeno físico que modela. El matricial era x punto igual k por tita menos k seno de phi. Pero graficar eso, o sea, como función de, o sea, las curvas de nivel de esto no es muy fácil. Entonces el truco va a ser usar la función v. ¿Por qué? Porque sabemos que las soluciones cumplen que v es constante. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿quiénes van a ser las soluciones? Si sabemos que en las soluciones v es constante. ¿Cómo le llamamos a las curvas donde una función es constante? Curvas de nivel. Ahí va, ¿no? O sea, esa era la definición de curva de nivel. Era una curva en el dominio de la función donde la función vale constante. Entonces nosotros, por la parte, no sé, E, F, no sé cuál era, ya sabemos que si phi tita es una solución, entonces esta función es constante. Pero eso quiere decir que todas las soluciones van a ser curvas de nivel de esta función. Dicho de otra forma, las soluciones son la curva de nivel de la energía. Eso es lo que estamos diciendo. Donde la energía vale constante, si dibujamos una curva donde la energía es constante, esa es una solución. Entonces, las soluciones son las curvas de nivel de V. Acá no era tita punto, perdón, era tita nada más. Entonces, curva de nivel, ¿qué es? Es esto igual constante. Igual una constante. En particular, podemos despejar una variable en función de la otra. Y eso nos sirve para graficar, digamos. Entonces, por ejemplo, tita sería, puede ser dos opciones, más o menos la raíz de 2 coseno de phi. Está faltando algún término acá. Ah, la constante, la constante. Esta constante acá. Entonces es 2 veces la constante más 2 coseno de phi. Ya que las gráficas de estas soluciones son las curvas de nivel. O sea, despejamos una variable en función de la otra.
¿Se entiende lo que estamos haciendo? Entonces, si tenemos, acá estaría phi, acá estaría tita. Entonces tenemos la función, si quieren, g de phi igual, más o menos, depende cuál agarremos, 12 más 2 veces coseno de phi, y esto es tita. Entonces, si graficamos para distintos valores de c, que es la constante, tenemos las curvas de nivel de la función de dos variables. Es decir, tenemos el diagrama de fase. ¿Te animas a subir un poquito? ¿Vale? Digo más. Ahí. Bien, Dale, gracias. vale. Se ve eso de que si graficamos estas funciones, ahora son funciones de una variable, entonces las podemos graficar en R2. Si las graficamos para distintos valores de C, conseguimos el diagrama de fase. O sea, repetimos lo que estamos diciendo. El diagrama de fase son el lugar en el dominio de la función donde graficamos las soluciones. Por una parte anterior sabemos que las soluciones son las curvas de nivel de esta función v. Entonces el diagrama de fase van a ser las curvas de nivel de esa función v. Ahora la curva de nivel es algo de la forma, la función igual constante. Entonces, yo estoy diciendo que una curva de nivel, que sería esto, los phi tita, todos los phi tita que cumplen esa ecuación para un c fijo es una curva de nivel. Y estoy diciendo que eso pasa si solo si despejo tita, y tita tiene que ser o más eso o menos eso. Entonces las gráficas de la función tita, o sea, tita pensado como función de phi, me dan las curvas de nivel. Y las curvas de nivel me daban el diagrama de fase. ¿Les convence? Convence. ¿Sí? Podrían haber graficado de una acá si querían las curvas de nivel. Pero el tema es que no es fácil graficar curvas de nivel. Pero con este truquito lo transforman en graficar cosas de cálculo 1, digamos. Es una función que depende de una variable, y en la vertical dibujo el valor funcional. Entonces son las gráficas clásicas, digamos. Si hacen eso para distintos valores de C, le va a quedar algo del estilo así. Acá tenemos phi, acá tenemos tita. Tenemos los puntos de equilibrio, que son 0, lejos. Y entonces, o sea, sabemos que son puntos de equilibrio, así que ahí, si yo arranco ahí, el diagrama de fase no se mueve, digamos. Son soluciones estacionarias. Después, si grafican para valores de C chicos, estos le empiezan a quedar circulitos. Luego le quedan órbitas más cerraditas acá, ¿sí? Digamos, arrancan acá y mueren acá. Y tienen otra que arranca acá y muere acá. Y acá va a pasar lo mismo, digamos. Sí, está bien. Acá hay circulitos. Y acá se va, y acá viene. Y para este lado lo mismo. Digo, no es evidente al partir de gráfico, yo porque ya sé cómo queda gráfico. Pero si ustedes agarran GeoGebra, por ejemplo, y empieza a dar distintos valores de C, empiezan con C chiquitos, y empiezan a aumentar el C y a graficar, van a llegar a cosas así. Después hay otro que queda acá arriba. Quedan como unas cosas acá. Entonces, este es el diagrama de fase del péndulo. Entonces, lo que nos pide ahora el ejercicio es interpretar esto. ¿Qué quiere decir cada una de estas curvas? Entonces, los puntos rojos ya sabíamos, puntos estacionarios. ¿Por qué, por ejemplo, si yo empiezo cerquita de n igual 0,
Recuerden que n igual 0 es arrancar abajo. ¿Por qué me quedan curvas cerradas en el diagrama de fase? Yo arranco por acá, y esto me queda una curvita cerrada. ¿Qué tiene que ver eso con bueno, vamos a ponerlo así? Si n pertenece, por ejemplo, a menos pi, o sea, estoy en esta región acá, entonces me quedan curvas cerradas. Esa es la matemática, digamos, la curva cerrada es la matemática, pero geométricamente, o mejor que geométricamente, no, físicamente, ¿qué quiere decir? Si yo arranco por acá, por ejemplo, o acá. ¿No estamos en el círculo principal? ¿Cómo, perdón? ¿No estamos tipo en el círculo inicial porque tiene longitud 2pi eso? ¿O estoy mal? No entendí la pregunta, ¿te animás a Uy, repetir? no, le erré. Este es el diagrama de fase, ¿no? Sí, no dije nada. Entonces, el diagrama de fase de vueltas, o sea, que sean curvas cerradas, quiere decir que vos arrancás con un ángulo y una velocidad. Recuerden que el θ punto tenía que ver con la velocidad del ángulo. Y después de un tiempo volvés al mismo ángulo y la misma velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso físicamente? Si vos arrancás en un punto con un ángulo y una velocidad, y después de un tiempo volvés al mismo ángulo y la misma velocidad. ¿Cómo lo interpretamos a eso? Tipo, el sistema estaría oscilando, digamos, Ahí va. respecto al punto más bajo. Lo que pasa acá es, claro, digamos, este era el punto de equilibrio, quedarse quieto acá abajo. Lo podemos ver así, arrancamos de acá. Esto es un ángulo positivo y velocidad positiva. Entonces, empieza a mover para acá abajo. Llega acá abajo, donde el ángulo es 0 y la velocidad es máxima. Lo más positiva posible la velocidad. Y el ángulo que forma con la vertical es 0. Esto es acá abajo. Pero ¿qué pasa cuando llega ahí abajo? No se frena ahí. Empieza a subir y a perder velocidad. Entonces, el ángulo empieza a ser más negativo, ¿no? Porque recuerden que el ángulo se medía según esta. Entonces, el ángulo para acá es positivo, para acá es negativo. La velocidad empieza a decrecer, porque ahora la fuerza, el peso le hace fuerza para abajo. Entonces, la velocidad, que es la vertical, empieza a decrecer. Hasta que vale 0 de vuelta la velocidad. ¿Cuándo vale 0 la velocidad? Justo en este punto. Digamos, cuando llega al lugar opuesto, la velocidad vale 0. Y el ángulo es lo más negativo posible. Digamos, es el opuesto de lo que arrancaste el ángulo. Pero ahí, ¿qué pasa? En la física, digamos, en la física llegaste ahí y empiezas a caer. La velocidad empieza a aumentar y el ángulo empieza a disminuir. Bueno, la velocidad empieza a aumentar, la velocidad es la vertical y el ángulo es la horizontal. Entonces, la velocidad se hace menos negativa y el ángulo se hace más positivo también. Pero la velocidad acá era 0. Tengo un problema acá. La velocidad 0 sería acá. Es eso, ahí va. Entonces, acá empieza a bajar de vuelta y llegas a un punto donde estás como al principio. Y ahí fue como cerraste una vuelta, digamos, en este diagrama. Y eso se repite. Claro, eso se repite indefinidamente, entonces das esas vueltitas. Sería esta rama acá, por ejemplo, voy a pintar, a ver, vamos a dejarla en verde acá. Esta rama acá, que empieza en pi, en menos pi termina en pi, y no da vuelta, no da nada. ¿Qué sería? ¿Cómo le interpretamos a eso? Esto es n casi pi. Pi o menos pi. Menos pi si quieren, es lo mismo. No sé si lo entendí bien, pero sería como el mismo proceso, solo que tarda infinito tiempo en llegar Ahí va, esa es la idea. hasta el punto, hasta el punto opuesto, digamos. Ahí va. Si ustedes agarran n igual pi, ya saben que es un punto de equilibrio. Entonces imagínense que agarran n apenitas un poquito acá, un épsilon chiquitito. Entonces, ¿qué va a pasar?
Va a empezar a caer, a caer, a caer, agarra velocidad, después empieza a frenar, pero no le da para llegar ahí de vuelta. Porque la energía se conserva, justamente. Entonces, si vos no arrancaste de ese punto, no podés llegar a ese punto de vuelta. Porque la energía potencial que necesitas para subir no la tenés. Pero es lo que decía José Pedro, si ustedes agarran muy cerquita del punto de equilibrio, esta curva demora tiempo infinito en llegar. Eso como que no es muy intuitivo, digamos, pero tiene sentido porque en la realidad ustedes no pueden estar arbitrariamente cerca de un punto. Ya, porque ya el diámetro de la bolita ya es más grande que ese epsilon. Entonces en la física nunca lo van a ver a eso. Pero estaría diciendo eso, digamos, esas curvas que arrancan y terminan a otro lado, es bueno, arrancas con un ángulo y diste toda la vuelta, pero demoras infinito tiempo en llegar ahí. O sea, en realidad nunca llega, digamos, se aproxima, pero nunca llega. Y por último nos queda ver estas. ¿Qué significan estas que están acá? Donde el ángulo y la velocidad nunca se repiten, digamos. O dicho de otra manera, la velocidad se repite quizás, por ejemplo, aquí y acá, pero para ángulos distintos. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué pasa si yo empiezo acá? Pero le No, me doy... quedé pensando. ¿Vale? No, me quedé pensando en la condición. Necesitas que el valor absoluto de n sea mayor a pi, En realidad tiene que ver con la pero que sea velocidad. menor que el próximo impar de pi. ¿No? Sí, o sea, en realidad esta no es la condición, porque la condición está en la velocidad, en realidad. Está en la vertical la velocidad, si se fija. La condición. La condición es que esté suficientemente arriba. Porque para acá no, para acá vos te puedes mover, está bien, y puedes estar acá. La condición sería que esté suficientemente arriba. Bueno, bien. Bueno, yo pensé en tomando el n que sea mayor que pi, pero que no llega a 3pi, porque ahí como que se vuelve a repetir lo mismo que antes. No sé Pero el tema si es por eso, me yo explico. lo puse mal, pero no tiene que ver solo con el n, porque si vos arrancás acá, por ejemplo, no estás, o sea, si tenés poca velocidad, estás acá igual. No estás en la rosada. Todo. Entonces tiene que ver más con la velocidad. O va subiendo con la velocidad. Esto se recuerden que era phi punto sobre k. Entonces tiene que ver con la velocidad. Al menos una constante es la velocidad. Entonces es como, arrancás acá, por ejemplo, pero le das un empujón a este lado, de manera que sobrepase este punto. O sea, no lo soltás al péndulo, sino que estás ahí, casi ahí, pero le das un empujoncito de manera que pase ese ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No toda la vuelta. No da la vuelta y después, ¿qué pasa? Y sí, o sea, va a volver y va a dar otra vuelta. Pero va a volver para qué lado. Digo, la energía se conserva, ¿no? Cuando vos llegás a este punto, tenés la misma velocidad que tenías al principio. Claro. Entonces, ¿se frena o da toda la vuelta de vuelta? No da toda la vuelta. Toda la Claro, ¿no? vuelta de nuevo. Sigue dando vuelta para el mismo lado, digamos. Justamente porque la energía se conserva. O sea, la energía cinética en este punto, o sea, energía total, pero en particular la cinética, que tiene que ver con la velocidad, es igual que cuando lo empujaste. Y si vos cuando vos lo empujaste lograste pasar el lugar máximo, acá también de vuelta. Entonces da vueltas así infinitamente. ¿Qué es lo que pasa, no? Ustedes agarran un péndulo, le dan fuerte, empieza a girar. Pasa que en un momento se empieza a frenar por el rozamiento y pierde energía y empieza a oscilar abajo. Pero si no hubiese rozamiento, da vueltas, 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 vueltas. Y eso tiene que ver con esto, que no son curvas cerradas. Entonces, a distintos ángulos, por ejemplo, en 2pi y en 0, vos tenés la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la energía se conserva, justamente. Eso sería una vuelta completa.
Para que volviese tendría que ser así, como si acá adentro, curvas cerradas en el diagrama de fase. Pero acá la velocidad es lo suficientemente alta para sobrepasar el punto máximo. Entonces no vuelve para atrás, sino que sigue avanzando. Ahí va. Entonces esa sería como la interpretación geométrica o interpretación física, si quieren, del diagrama de fase. O sea, estaba completito el ejercicio este. Sí. Bueno, ¿dudas sobre esto? Creo que no. O de mi parte, no. Bien, el resto. Se entendió, se entendió. Bueno, eso. Entonces vamos a pasar al práctico siguiente, pero antes de eso quiero hacer un comentario de la entrega. Ah, yo tengo un par de preguntitas sobre la entrega, que son del IAPU, más que nada. Bueno, vemos eso ahora entonces antes de empezar. Déjame hacer el comentario y capaz que justo tiene que ver con eso. Dale gas. La que Alejo comentó igual, más no lo vieron todavía, pero que acá no es 1 sobre 2 y al cuadrado, por ejemplo, sino que es y al cuadrado sobre 2. A mí me pasó eso cuando me puse a hacer las cuentas. Que no, Y acá es lo no me mismo. daba. Acá no es 1 sobre 2x, ¿no? Es 1/2, si quieren, por esto, por esta expresión. Pero, Y acá es lo mismo, es 1/2 por y al cuadrado. O sea, quedó raro escrito, pero no es 1 sobre 2 todo esto, sino que es 1/2 por y al cuadrado. Y acá es claro, 1/2 por x más y al cuadrado. no daba nada, sino. Porque No, yo, si no, no, o sea, te yo queda había horrible. agarrado el 1 sobre 2 y al cuadrado y no me daba nada. Sí, no, no te da nada. Es más, creo que me quedaba casi de todo positivo, me quedaba en la velocidad. Entonces, dicho ese comentario, ahora sí, vengan las preguntas. No, eso pensé lo mismo ahí, pero me imaginé que era muy raro. Esa me la salté y si estaba mal, bueno, nada. Después se veía. La Bien. parte 1 de tipo tal, viste que quedan varios puntos de equilibrio. Mi duda es si hay que, por ejemplo, las condiciones que nos quedan en X, si hay que hacer como combinaciones con las que nos quedan en Y. No Sí, sé si me expliqué la pregunta. claro, Por porque, ejemplo, que te queda punto AB y después yo qué sé, en el I te queda BC, hay que jugar con eso, ¿verdad? claro, porque digo, vos necesitas un X y un Y que haga que se anule. Vos lo puedes combinar como vos quieras. Ah, Si vos bien. tenés un X, o sea, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Acá vos ves que X igual 0 anula esto. Y acá, no sé, o sea, esto va a tener 3 raíces acá a priori. Porque es un polinomio de grado 3. Entonces ahí tendrías 3 posibilidades. Que X sea 0 y que Y sea una de estas raíces. Que X sea 0 y que Y sea otra de estas raíces. Que X sea 0 y Y sea otra de estas raíces. Y así con los otros posibles X. Ah, bien, sí, sí. Eso, me parecía que era eso, pero no me animé. Sí, Y sí, es después eso. tengo duda en la parte de 3-2, tipo, medio que me perdí ahí. O sea, no, el B punto medio que me trancó, en realidad, por así decirlo. Bien, o sea, tenés que, usando esta función, ver que cumple cuál teorema. Si querés ver que es asintóticamente estable, El IA punto 2, ¿no? ahí va. Entonces hay que ver que el origen es un mínimo estricto de esto. Y que la derivada de esto es negativa. O sea, ¿no? Podemos verlo rapidito. A ver. Yo tenía una pregunta en base a eso, en realidad era, porque me puse con la parte 1, pero creo que es muy, muy técnico. Porque quise probar que 0, 0 era el mínimo estricto, y llegué a que se tenía que cumplir una condición de que el coseno de x sea menor a 1. Y mi Ahora, duda, ahora la vemos. mi duda ahí era si tenía que tomar un entorno lo suficientemente chico Sí, siempre para todo que en no el haya entorno, ¿no? un coseno que dé 1, si no, no se cumplía. Sí, siempre esto es todo en entornos. Ya por ejemplo les dice que existe una función v en ¿Y en me un puedo, U. me puedo tomar cualquier entorno o tiene que ser uno No, particular? sí, cualquiera que vos quieras. Es un entorno abierto. No Ah, vale está. decir un punto, por ejemplo.
puede ser una bolita de radio epsilon tan chiquito como vos quieras. Porque había pensado en tomarme una bola de entorno, pero no sabía si tenía que probarlo para todos los puntos de R2 o solo para Ahora lo los vemos a entornos. eso. Ahora lo vemos. Buenísimo. Vamos a derivar eso, nos queda 2x más y sobre 2 por x' más y' más 2x más 2 sobre 2 y y'. Entonces tenemos que usar quién es x' y quién es y. Así que es x más y por y más menos y menos seno de x más 2xy más y menos seno de x. Este se va con este y me va a quedar x más y menos seno de x más 2xy menos y al cuadrado menos y seno de x. Bien. ¿Ahí había llegado? Sí, va, eso llegué, y ahí me tranqué. O sea, esto es menos x seno de x más 2xy menos 2y seno de x menos y al cuadrado. Y vos querés ver que esto es negativo en un entorno del 0, 0. Digamos, esto siempre va a ser negativo. Así que eso, digamos, esta parte te la puedes olvidar si querés. No sé olvidar, pero no te va a causar problema. Sí, va, lo que me complicó fue el positivo que está ahí del 2xy. Me chocó un poco a la vista y ahí tipo no supe cómo seguir. Y ahí vas a tener que encontrar un entorno, medio a mano. Va a pasar lo mismo que pasaba a José Pedro el otro. Vas a tener que encontrar, por ejemplo, una bolita, un epsilon. Podrías ver que b punto menor que 0 para todo x, o sea, para todo xy, en una bola de centro 0, 0 y algún epsilon en particular. Entonces con esto puedes acotar con el epsilon, digamos, voy a hacer un dibujito. Si vos tenés una bola de radio epsilon, las coordenadas x e y no pueden ser cualquier cosa, porque un punto tiene que estar acá adentro. Entonces, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser menor igual que epsilon, o menos estricto en realidad. Entonces vos podés ver, o sea, la idea es buscar cuál tendría que ser el epsilon, de manera que si se cumple esto, entonces esto es negativo. Digo, porque esto lo que está haciendo es controlando la coordenada x, y. El valor absoluto de x y el valor absoluto de y tiene que ser menor que epsilon. Entonces, por ejemplo, seno de x. Si ustedes saben que si x es aproximadamente 0, entonces seno de x es aproximadamente x. Así que si toman epsilon suficientemente chico, cosa que estén cerquita del 0 en la coordenada de x, el seno de x se va a comportar como x. Entonces, eso ya, ahí ya les simplifica pila la cuenta. Porque, por ejemplo, esto se le va con esto. Tiene que ser ese el truco. Mirá, ahí queda bien fácil. Porque mirá. Después pueden buscar cuál tendría que ser el epsilon para que eso valga. O sea, hay tablas con eso. Creo que si es tipo 10 a la menos 4, vale bastante bien. Si epsilon es 10 a la menos 10, si quieren, para asegurar, el seno de x es aproximadamente x. Entonces b punto es aproximadamente menos x al cuadrado más 2xy menos 2xy menos y al cuadrado. Y este muchacho se te da con este muchacho y, menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Eso es negativo. ¿Y se ve eso? Sí, bien, quedó, ya quedó.
Entonces, digamos, lo que habría que justificar bien es que hay que fijarse, eso es hacer el Taylor, ¿no? Esto de que vale esto es Taylor, y si querés buscar en internet, ¿qué epsilon tomar para que valga bastante bien? O sea, algo así como, ¿qué epsilon tengo que tomar para que seno de x sea x con el error de menos de 10 a la 100, ponele? Porque total, vos podés hacerla muy chiquitita la bolita. La podés hacer del tamaño que vos quieras, o sea, acá le podés poner, no sé, 1.000.000.000 si querés. Va a ser chiquitita la bolita, pero esto va a ser casi cierto, porque mientras más chiquito sea el epsilon, más cierto es eso. Encontraste un entorno súper chiquitito, pero bueno, encontraste un entorno donde funciona ya por los dos. Así que está. Bien, sí, bien notable. Gracias. Y para la parte 2, en realidad, tipo que sería lo de convergencia, eso es lo del práctico 6 ya, ¿verdad? Sí, el práctico 6, que ya no me va a dar el tiempo de verlo hoy, pero y si pueden venir el viernes a la otra clase, lo vemos con el otro grupo igual. Si no me mandan el correo o algo, me preguntan. Le quiero responder a José Pedro lo del otro. No, tranqui, ya me quedo claro. ¿Sí? Es la misma idea, Sí, ¿sí? sí. Mate epsilon de manera que coseno de x nunca valga 1. O sea, tiene que ser menor a pi. Claro, es que me fui a probarlo del mínimo estricto a mano y tal, y un medio por i cuadrado no tengo problema porque tal, eso siempre va a ser mayor, igual a 0 para todos los puntos para todos los puntos distintos del 0, 0. Ahí va. El tema era este Pero con me derivados. quedaba que coseno de x tenía que ser menor a 1 y tal, yo estaba pensando en R2 y ahí dije, no, eso no es cierto porque hay puntos en R2 que el coseno valga 1 y ahí ya, que coseno de x valga 1 y En el fondo, o sea, para convencerse de por qué alcanza un entorno, es porque o sea, lo que le dice la tesis y los teoremas es que o el punto es estable o el punto es asintóticamente estable. Pero esas propiedades son locales. Que sea estable, que es que hay un entorno donde si ustedes arrancan cerca, se quedan cerca. Entonces no me importa si la función de irá poner lejos no cumple. Porque ser estable es algo local. O sea, podría pasar que ustedes tengan un puntito acá, con valores propios negativos, y que esto sea asintóticamente estable, pero acá tenga otro punto con valores propios positivos, y que esto sea inestable. Y esto acá, no sé, esto se une con esto, por ejemplo, y después hace cosas raras. Lo que hace eso no te implica que el punto de la izquierda sea inestable. Porque vos encontrás una bolita donde si vos arrancás cerca, tendés. Ah, si arrancás acá no. Capaz si arrancás acá te fuiste. Acá te vas. O sea, pero si vos lográs encontrar una bolita donde funciona, es estable. genial. ¿Tá? Buenas, muchas gracias. Bueno, de nada. Así que bueno, nos vemos la que viene. Yo creo que este trabajo es para el domingo. Como no nos dio para ver convergencias, en duda No, nos cambió, mandamos. para el 26. Ah, sí, qué bueno. ¿Cuándo es 26? ¿Tenemos una clase antes? Fa, Creo que el buenísimo, lunes. Marco. El lunes Sí, le no. metemos a convergencia. Está, Bueno, buenísimo. lo que Buenísimo. pasó es que en realidad esta tarea se iba a subir el domingo, pero se ve que se atrasaron un poco. Y como la subieron un poco más tarde, nos dieron unos días más. Está tremendo, entonces, tremendo. Entonces, igual digo, si tienen dudas ante el lunes, pregúntenme, no pasa nada. Pero el lunes seguro arrancamos con práctico 6. Bien. Genial. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. Buen fin de. Igualmente nos vemos.